Bueno. Bueno, en primer lugar, bueno, agradecerte muchísimo la posibilidad, la generosidad del espacio, es muy importante para nosotros. Estamos haciendo, te cuento, una sucesión de estos espacios de formación. Los iniciamos con Marisa Herrera, el segundo lo hicimos con Norberto Linsky, y el tercer espacio lo tenemos con vos. Les cuento al resto que Alejandra es psicóloga, recibida en la UBA, está transitando una maestría en psicoanálisis, y creo que uno de los aspectos más destacados, tiene un currículum muy largo, para no ocupar mucho tiempo hice un recorte, pero quiero destacar la transmisión del psicoanálisis que hace a través de un espacio de investigación, que es de la Universidad del Comahue, de Viedma, que coordina la doctora Patricia Weigner, persona también sumamente generosa con el organismo, sobre infancias y adolescencias. Es investigadora externa, y además es directora de la revista del Hormiguero, que trabaja con el padecimiento de las infancias, escribe, produce conocimiento, y bueno, por esos lados la conocí, y quiero agradecerte muchísimo. Nosotros somos muy jóvenes, tenemos como secretaría 2 años y medio, como Secretaría de Estado, y vas a ver muchísima gente interesada en simplemente, parece enunciarlo sencillo, pero llevarlo a la realidad es mucho más complejo. Lo que queremos justamente es funcionar como un organismo rector del sistema de protección integral que está conformado por todos los ministerios. Y esa es la gran tarea y el gran desafío que tenemos, con gente muy, muy comprometida. Así que bueno, te agradezco muchísimo el espacio. Ahora apagamos todos los micrófonos y te damos la bienvenida al tercer espacio de formación continua para el personal de CENAF. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, la agradecida soy yo, porque digamos también es una oportunidad para presentar un tema que es particularmente un desafío que vengo trabajando hace bastantes años, como es el tema de los abusos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes, y particularmente me parece muy valioso participar de un espacio que reúne gente que está empapada con esa temática, que labora con la misma día a día, que forma parte casi del día a día de la tarea, y en esta pluralidad de pertenencias regionales, que también me parece que enriquece, ¿no? Así que bueno, yo también estoy agradecida. Las preguntas no molestan, porque las preguntas son indicios de que lo que uno trata de transmitir mueve cosas, así que le vamos a dar espacio a las preguntas, y espero, bueno, poder responderlas, ¿no? Así que bueno, yo voy a hacer una presentación con alguna lectura, pero de todas maneras voy a mechar con comentarios, y bueno, los invito al diálogo. Me parece particularmente un tema tan crucial y tan crudo, y tan relacionado con la necesidad de llevar a la práctica algún orden de respuestas a estas cuestiones de los abusos sexuales, que una clase teórica va a parecer una clase de filosofía, ¿no? Entonces, vamos a pasar por la teoría, pero para poder arribar a la cuestión candente, que es el qué hacer, ¿no? ¿Qué respuesta dar? ¿Qué acciones o qué actos articular ante las cuestiones de los abusos sexuales? ¿Sí? Bueno, voy a plantear este encuentro, esto está en la línea de lo que les comenté recién,
con el horizonte de producir algunas respuestas que puedan orientar u oficiar de soporte en la tarea con infancias y adolescencias, en las distintas funciones, ¿no?, que ustedes, los asistentes a esta reunión, tienen, ¿no? Las experiencias en torno a los abusos sexuales en infancias y adolescencias nos confrontan con uno de los vectores de la angustia en su aspecto más descarnado. Un suceso o serie de sucesos del orden de lo traumático que arrasa con la historia y con la estructuración psíquica de aquellos que los sufren. Yo agregaría que los abusos sexuales son de los crímenes tan viejos como la humanidad, ¿no? Pero que han tenido la particularidad de que en la historia se contabilizan los homicidios, ¿no? Siempre que se habla o que se estudia la crónica de una guerra, se contabilizan los muertos en la guerra, no se contabilizan aquellos que fueron violados, por ejemplo, ¿no? Entonces, es particularmente valioso poder reunirse a trabajar sobre estos temas, de los cuales históricamente las distintas sociedades no han querido mucho enterarse por el horror que causa, ¿no? Y porque a lo mejor a algunos perversos con poder les convenía que de esto no se hablara. ¿Qué respuestas ofrecer? ¿Qué intervenciones posibles proponer ante estos estragos que revelan esta condición inhumana de la humanidad? Pensando que asumir el imposible es maniobrar con lo real, es que me interesa transmitir una idea central, y es que poder elaborar una lógica de las intervenciones y ubicar cuáles son las coordenadas de localización de nuestros sujetos y las propias de nuestra posición como profesionales, permitirá las intervenciones adecuadas que den una respuesta de alivio y soporte subjetivo a los niños, niñas y adolescentes, y mitigue también los malestares de los trabajadores que deben maniobrar con la crudeza y con los estragos de los abusos. Voy a dividir esta presentación en 3 temas, ¿no? En 3 bloques o áreas, los cuales, me anticipo, están en realidad encadenados, y es de esta forma, interrelacionándolos, ¿no?, produciendo cierto anudamiento, que van a constituir una cartografía desde donde producir las maniobras y las respuestas posibles. El primer tema es el qué, ¿sí? Es la pregunta sobre el qué, ¿no? ¿Qué son los abusos sexuales? ¿Qué estragos producen en la estructuración de la subjetividad? Bueno, los abusos son siempre disruptivos y violentos, ¿sí? No importa la particularidad de cada caso, ¿no? Digamos, no importa que sea la escena violenta de la violación o que sea la escena solapada de la seducción, ¿no? Porque es una violencia no solamente sobre el cuerpo, sino sobre el aparato psíquico del niño, niña o adolescente que lo está sufriendo, ¿no? Nos remiten en esencia a este concepto que el psicoanálisis ha descrito como lo traumático, ¿no? Hablar de los abusos sexuales es adentrarse netamente en el tema de lo traumático. Es un ejemplo especialmente notorio de lo traumático, ¿no? ¿Qué es lo traumático? En lo traumático se produce una ruptura de la homeostasis en el aparato psíquico de los niños, niñas o adolescentes que estén sufriendo los abusos. Es una sobrecarga que no puede ser tramitada, derivada o absorbida por el aparato psíquico. El trauma plantea un incremento de la energía psíquica proveniente del exterior que plantea un quiebre de la barrera de protección interna del sujeto.
Tal exceso impide la simbolización y el otorgamiento de un sentido historizante al acontecimiento vivido. Se quiebran, ¿no? Se quiebran y se desdibujan los posibles lazos anteriores con el abusador, ¿no? Especialmente cuando sabemos que en tantos casos el abusador es un familiar cercano, ¿no? El cual, si este abusador era un familiar, se torna siniestro, ¿no? Pasa a ser lo contrario, ¿no?, al lugar que ocupa. Muchos recordarán haber estudiado este concepto de lo siniestro que plantea Freud, ¿no?, donde lo siniestro es una categoría que tiene que ver con que lo más familiar se vuelve extraño, ¿no?, se vuelve horroroso. Para que tengan un ejemplo, los que no tienen... Esperemos un ratito. ¿Quién es Ana Molina? Ana es de un preventivo de Cos Río Colorado. Ana, pusiste la pantalla compartida. Me voy a comunicar con ella para saber qué pasó, ¿sí? Seguimos con los micrófonos apagados. Ahí le pedí que volviera a entrar. Esperemos unos segunditos que se vuelva a conectar, ¿sí? Una chica, María de Los Ángeles, tiene el micrófono abierto y genera interferencia. A ver, ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Bueno, genial. Sí, sí. Bueno, no sé qué pasó, se cortó abruptamente sin
sin avisar nada. Bueno. Bueno, vamos a retomar. Bueno, justamente estábamos en el punto donde yo estaba presentando la cuestión de que cuando el abusador es un familiar, ¿no? Cuando se torna abusador, se desdibuja como familiar, ¿no? Es interesante el planteo de la antropología estructural cuando plantea de qué se trata el parentesco, ¿no? El pariente es un garante, ¿no? Como lo plantea la antropología. Es el que sostiene una alianza que perpetúa tanto al grupo como a los individuos, ¿no? Enlazados en una pertenencia. Esto nos permite pensar todo lo que se quiebra, ¿no? Todo lo que se diluye cuando el pariente se torna abusador y produce semejante estrago, ¿no? Esto se agrava cuando es el padre, ¿no? Tantas veces tenemos casos donde es el padre. Desde el psicoanálisis podemos caracterizar la paternidad, ¿no? Vamos a hablar de qué es la paternidad para poder pensar el contrapunto de aquel que se desenmarca de ese lugar para tornarse un abusador, ¿no? Desde el psicoanálisis podemos caracterizar la paternidad como el lugar de la prescripción y de la proscripción, ¿sí? La función paterna viene a interferir y a quebrar el lugar inicial del niño cuando queda ubicado en una díada con la madre, ¿no? Necesaria como soporte de los primeros tramos de la vida, pero donde en algún momento tiene que haber un movimiento hacia otro lugar, si no, no habría salida al mundo, ¿no? Entonces, es aquí donde la función paterna viene a producir una terceridad que permite esta apertura, ¿no? Con viento a favor, cuando esta función es eficaz, se produce una salida hacia el camino del deseo y se instaura también una legalidad. ¿Por qué? Porque el padre introduce una regla fundamental, que es la de la prohibición del incesto, ¿no? Esta regla marca en realidad que hay un no todo, ¿no? Que no todo es posible. Y es una regla que más allá de la prohibición del incesto, permite circular de una forma determinada y no de cualquier forma por el mundo y por la vida, ¿no? A partir de ahí se instaura el no todo, en tener que arreglárselas con que no todo es posible, ¿no? El padre soporta, produce un soporte, un acompañamiento del niño en ese camino de salida, y es también un padre nominador, ¿no? Es muy interesante el recorrido por las distintas conceptualizaciones de Freud y después de Lacan en relación al padre, donde se han tomado distintos aspectos de la función parental. No tenemos acá tiempo para desplegarlo, pero es valioso. Perdón, Valeria Flores, ¿podés apagar el micrófono? Gracias, perdónale, perdón. No hay problema. Entonces, es muy valioso poder pensar en el estatuto de lo que es la función paterna, por el contrapunto y por los estragos con los que nos tropezamos, los que trabajamos con infancias y adolescencias que sufren distintas formas de violencia, ¿no? Por parte de los padres. Entonces, el padre
es un padre donador, es un padre que dona un nombre, que dona emblemas, que dona significantes, que sirven de soporte, ¿no? Y que configuran cierto camino, ¿no? Que indican cierto camino, cierto trayecto al sujeto, ¿no? Lacan va a decir, el padre le coloca al niño los títulos en el bolsillo, ¿sí? Títulos, ¿no? Que no los va a usar durante la niñez, pero son los que después va a desplegar cuando crezca, ¿no? Podemos pensar cómo esta función estructurante se tensa y se resquebraja cuando el padre o los subrogados se constituyen en los abusadores o en los maltratadores o en el que deserta de la función, ¿no? El que no sostiene una función lo suficientemente eficaz como para producir esta estructuración y esta salida del niño, ¿no? Es muy interesante también hacer el contrapunto, incluso en la historia, ¿no? Pudiendo pensar cómo se jugaba la paternidad en otras épocas o en otras culturas. Yo voy a traer nada más un ejemplo, y que es la figura del pater romano, ¿no? Del padre del Imperio Romano. En el Imperio Romano el padre podía ser cualquier varón con la condición de que eligiera a un niño o niña recién nacido y realizara el gesto de tomarlo con sus brazos, ¿no? Tomarlo entre sus brazos y alzarlo, elevarlo, ¿sí? La partera depositaba al recién nacido en el piso, y quien fuera el padre, quien lo eligiera como hijo o hija, tenía que levantarlo y elevarlo en el aire, ¿no? Este gesto indicaba la asunción de la paternidad. Bastaba su deseo o su decisión, y no eran ni el matrimonio, ¿no? Ni la alianza por matrimonio, ni la presunción de paternidad biológica, los únicos elementos que decidían este acto. Por algún defecto de nacimiento, por sospechas filiatorias, por no aceptación del sexo biológico del recién nacido, donde muchas veces se rechazaba a la recién nacida mujer, y por otro sinnúmero de razones políticas también, el pater podía no aceptar a ese niño quedaba literalmente en el suelo y no entraba a la familia, ¿no? El niño era expulsado de la familia. A esos niños se los llamaban niños expósitos, ¿sí? Los que quedaban expuestos, ¿no? Piensen en el peso de este significante, ¿no? Los niños quedaban expuestos a la muerte, ¿no? En muchos casos, en otros casos eran tomados como esclavos, ¿no? Pero, digamos, era un destino terrible. Incluso el mismo Imperio Romano emitía leyes para contrarrestar esta costumbre, y aún así la costumbre prevalecía a pesar de las leyes, ¿no? En estos términos podemos pensar niños, niñas abusados por sus padres o subrogados quedan en una similar posición de expósitos, ¿no? Estos padres representan la peor versión, ¿no? La peor versión, tomando un juego significante que Lacan hace hablando del padre, ¿no? Donde habla de la perversión, ¿sí? Una versión del padre. Bueno, en este caso esta es la peor versión, ¿no? El abusador se sostiene con un semblante de inocencia y acciona con impunidad, logrando para sí una especie de estado de excepción, ¿no? Porque burla la ley, digamos, escrita, y también burla las leyes
sociales, ¿no? Ubicándose como un ser exceptuado de las regulares de la ley y de la regla que estructura y regula las relaciones simbólicas bajo la premisa de este no todo, ¿no? Sus víctimas caen, por ende, despojadas de nombre, despojadas de voz y de derecho a la propiedad de sus cuerpos, y de la significación, de esta significación agalmática, ¿sí?, de valor que tiene, ¿no?, el niño como tesoro, ¿no?, como baluarte de la familia y de la sociedad, ¿no? Se invierte este paradigma social que es contemporáneo, ¿no?, que históricamente no ha sido siempre el lugar del niño, un lugar de sujeto de derecho, sujeto al que se le reconoce una necesidad de protección. Esto es, digamos, una conquista ardua, ¿no? Ardua y progresiva, que se inicia con la modernidad y se consolida no hace mucho tiempo, ¿no? El abusador logra subvertir, ¿no?, o invertir este paradigma, ¿no? Se las ingenia. Los estragos sobre la subjetividad de los niños serán variados, dependiendo de varios factores, no de uno solo, ¿no? Muchas veces hay una pregunta recurrente que es, bueno, ¿cuáles son los indicios? ¿Cuáles son los indicadores? Porque, bueno, sería ideal, sería óptimo poder tener una lista de indicios de abuso sexual y ver con cuántos de esos parámetros cumple un niño y poder de esa manera determinar certeramente que es un niño que fue o es abusado, y sin embargo esta lista es tan amplia que se hace como mucho más difícil pesquisar, ¿no? Freud nos hablaba de series complementarias, ¿no?, para pensar en determinado padecimiento, donde un padecimiento, o la forma en que toma un padecimiento, va a depender de varios factores, no de uno solo. Entonces, las distintas modalidades del padecimiento en estos niños van a depender de este sinnúmero de factores, ¿no? Del momento lógico, del tiempo lógico, de la estructuración subjetiva en el que estos abusos han ocurrido, las características de estos abusos, otras formas de violencia concomitantes, ¿no? No solamente en casos de abusos sexuales esa es la única forma de violencia, a veces coexisten con otras maneras. La reiteración, la prolongación en el tiempo, si coexisten, ¿no?, en la vida de esos niños otros adultos que sí sostienen la función, ¿no?, aunque no saben de los abusos que sufre ese niño. La ausencia de intervenciones que puedan romper o quebrar esa historia de abusos. Toda una serie de efectos se producen en el campo de las inhibiciones, de los síntomas y de la angustia, ¿no? En algunos niños, niñas y adolescentes, estos estragos se sostienen como marcas o como fisuras silenciosas, ¿no? En otros se sostienen como un estallido, ¿no? En el que se ve fenoménicamente, ¿no?, en lo conductual. Estallarán de distintas formas de la manera en que, junto con Freud, hemos denominado padecimientos actuales, ¿no? Los padecimientos actuales son aquellos que no están originados por una forma sintomática que tiene que ver con el efecto de un mecanismo de represión del sujeto, sino que
En realidad los padecimientos actuales son consecuencias de eventos externos que han sometido al sujeto a un exceso intramitable y donde en esta clase de padecimientos prevalecen formas que no son tan sutiles como el síntoma, ¿no? Sino que prevalecen los distintas y variados efectos de la angustia, ¿no? Freud, en su camino de descubrimiento y precisión del inconsciente y del método de investigación y abordaje clínico del mismo, establece en un momento, al principio de su investigación, estudiando lo que en ese momento llamó, después le iba a cambiar la denominación, las neuropsicosis de defensa, una categoría que nos resulta muy interesante para pensar la cuestión de los abusos sexuales, que es la de la retención, ¿no? Freud menciona un mecanismo de retención de las catexias, es decir, de la energía psíquica, ante algún suceso traumático vivido por el sujeto, que al ser de tal magnitud y acontecer en un tiempo abrupto y breve, el aparato psíquico no puede producir una abreacción o una derivación que restaure la homeostasis. Queda retenido cierto montante de energía psíquica que provoca distintas formas de malestar, ¿no? También, entre los efectos estragantes, podemos incluir una contrapartida donde el niño, generalmente el niño más grande o el adolescente, ante ciertas configuraciones estructurales, no solamente puede padecer determinada sintomatología, sino devenir él mismo un abusador, ¿no? Así como hemos trabajado la noción de padre, vamos a pensar ahora en la noción de niño y en la noción de hijo, ¿no? Como yo les decía antes, no son datos de entrada, no son figuras naturales, ¿no? La biología no garantiza estas categorías. Se acuerdan que muchas veces cuando se trabaja este tema se mencionan las cuestiones como el marasmo y el hospitalismo, ¿no? Que nos muestran cómo el humano recién nacido y en sus primeros tramos necesita del soporte no solamente alimenticio, no solamente el del cuidado, del cambio de pañales o del baño o la vacuna, sino el soporte afectivo de un otro, ¿no? Sin lo cual hasta puede morir, ¿no? El marasmo y el hospitalismo mostraban la muerte, en algunos casos, de niños que eran cuidados por enfermeras en los hospitales ingleses, por ejemplo, durante la época de la guerra, y el número de muertes entre esos niños internados en pediatría, huérfanos, donde solamente recibían biberones y pañales, era altamente significativo, ¿no? Y en otros casos no se producía la muerte, pero se producía un deterioro o algún estrago en el aparato psíquico, causando debilidades mentales o determinadas patologías o no adquisición de ciertos logros madurativos, ¿no? Entonces, de entrada no tenemos un hijo, ¿no? Hay un viviente, hay un recién nacido, ¿no? Tampoco las categorías de padre o madre son datos de entrada, sino consecuencias de complejas operatorias psíquicas. Y esta explicitación es relevante, no es un dato menor,
es un dato primordial a tener en cuenta en tantas actuaciones, en tantas resoluciones, en tantas intervenciones que se producen en cuestiones de niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Qué se requiere entonces para que un infante devenga un hijo? Se requiere, ya hablamos del padre, pero ahora vamos a hablar de la madre, ¿no? Porque la entrada es por ese camino. Se requiere una inscripción en un deseo materno lo suficientemente firme. El sostén prolongado también se requiere que ese deseo se sostenga, se prolongue en el tiempo, bajo la forma de los cuidados, bajo la forma del amor. Y cuando digo la forma del amor, no estoy hablando de una cuestión así del amor romántico, sino que el amor, desde el psicoanálisis, lo podemos pensar como una forma de anudamiento, una forma de estructuración. Yo siempre digo, el amor es topológico, porque da lugar, ¿no? Es un otorgador de lugar al sujeto, ¿no? Se requiere también una mirada que aloja, ¿no? No es solamente no es una mirada de control, es una mirada, ¿no? Esta cuestión que habrán trabajado alguna vez de lo especular, ¿no? De una mirada que porque me mira, me configura, ¿no? Y es más, me atribuye hasta más de lo que soy, ¿no? Porque pone sobre mí cosas que todavía no he logrado, ¿no? Una voz, ¿no? La voz también funciona como soporte, ¿sí? Piensen en las canciones de cuna, ¿no? O la palabra, ¿no? Lo que se le dice para consolar, ¿no? Esta figura, esta palabra del consuelo, ¿no? Una voz, ¿no? que acune, que sostenga, y también una palabra, ¿no? También la dimensión de la palabra, que le pone palabra, que cifra estos sonidos, estos balbuceos del niño, que le da sentido, que lo hace entrar en un código, ¿no? Que lo codifica, que lo hace parte del código al niño, ¿no? Y una palabra, ¿no? Que lo envuelve, ¿no? Que lo historiza, que lo anexa a una historia familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, suministros materiales, pero también suministros simbólicos, ¿no? Donde una familia no puede constituirse de entrada, ¿no? O no puede sostener en el tiempo estas coordenadas, aparecen las distintas formas de la violencia, ¿no? Las cuales pueden operar por acción o por omisión, ¿no? Digamos, un acto violento puede ser el que es activo, ¿no? Que es el golpe, ¿no? El castigo, la ferocidad, el abuso, pero también hay violencia por omisión, ¿no? Por cortar, por abandonar, por no asistir, ¿no? Por dejar expósito, ¿sí? Todas tienen efectos estragantes. Tenemos un fondo musical, parece. Bueno, todas con efectos estragantes y desubjetivantes. En muchos de los niños, niñas y adolescentes que presentan actos violentos, estos son productos de diversos modos de esta violencia por acción o por omisión. Lo que no anuda o no da lugar al sujeto, lo destierra, lo descoloca, lo arroja a lo real, a lo que no puede simbolizarse,
lo que no deja de sofocarlo, ¿no? El psicoanalista Jorge Alemán define la pobreza como el estar expuesto a la pulsión de muerte, ¿no? Él habla de una miseria y un exceso, ¿no? Digamos, o sea, de una carencia muy grande y de un exceso de pulsión de muerte, ¿no? Las violencias, como pasajes al acto, cuando se produce en un niño, niña o adolescente, el porte y el anudamiento de función paterna, sin la pacificación de lo simbólico que puede agotar el exceso de goce al impartir esta ley que prohíbe, y la función nominadora que lo cobije, ¿no? Bajo ciertos emblemas, sin el enlace o con un débil enlace a un deseo materno que lo sostenga, nos habla de un sujeto arrojado a ese exceso intramitable de la pulsión de muerte, ¿no? Por lo tanto, siempre que nos encontramos con un adolescente violento o con un niño violento, tenemos que pensar en qué otra violencia, ¿no? Esa violencia con la que nos encontramos es secundaria a otra violencia primaria, ¿no? Una viñeta, voy a tomar una viñeta para ilustrar esta idea, ¿no? En una escuela periférica, una docente denuncia que un niño de 9 años presenta conductas violentas, no se queda quieto, golpea a sus compañeros, insulta a los docentes, registra muchas ausencias, no participa en clase, se escapa del colegio. La maestra lo ve deteriorado físicamente también, no logran poder hablar con él, ni localizar a la madre. La maestra se da cuenta que lo que le pasa a este niño no tiene que ver con la escuela, no tiene que ver con los compañeros o con ella. Se interviene, se encuentra en la casa una madre que sufre adicciones, ¿no? Cuya vida gira en torno a otras cuestiones diferentes a poder localizar a este niño como hijo, ¿no? Que tiene estallidos de agresión, que lo amenaza con una cadena, lo insulta y lo golpea habitualmente, ¿no? El padre del niño había muerto también por cuestiones de adicción hacía un año atrás, y los hermanos mayores se dispersaron y ya no vivían en la casa, ¿no? Los trabajadores tratan de localizar un referente, ¿no? Y encuentran, en este caso, una abuela dispuesta a hacerse cargo de reubicar a este niño como un hijo, o en este caso como un nieto, ¿no? Y poder devolverlo a un lugar de niño, ¿no? Matar o morir, abusar o ser abusados, responden a las formas primarias de violencia sufridas con alguna forma de violencia, ¿no? Esta es una mortífera combinatoria que nos encontramos tan a menudo en la práctica, ¿no? Bueno, yo no sé si quieren formular alguna pregunta ahora que terminamos este primer tema, o en esto, Roxana, si querés definirlo, o dejamos todas las preguntas para la finalización. Lo que podemos hacer es destinar unos 10 minutitos a preguntas, pero lo que yo les voy a pedir es que si prenden los micrófonos se va a tornar una complejidad poder continuar. Hagan las preguntas por chat, ¿sí? Y Alejandra puede ir tomando las preguntas que van apareciendo, pero no prendan los micrófonos, por favor, porque si no, no vamos a poder sostener la conectividad, ¿sí? Así que
si quieren hacer preguntas con esta primera etapa, por favor háganlo a través del chat, escribiéndolas, ¿sí? No prendan los micrófonos porque no vamos a poder escuchar. Hasta ahora no hay preguntas, Ale. Si quiere continuar, Bueno. las dejamos al final. Bueno, bárbaro. Sí. Bueno, vamos a meternos en el segundo bloque. El primero era la pregunta por el qué, ¿no? Ahora como una pregunta que es ¿desde dónde?, ¿no? Esta segunda conceptualización es la que nos va a permitir maniobrar, intervenir, orientar la toma de decisiones respecto del trabajo con estos niños, niñas y adolescentes. Freud se percata muy temprano en su investigación de un elemento inesperado en la práctica con los pacientes, ¿no? Y este factor sorpresa no calculado, transferencia, ¿no? Este concepto princeps, concepto fundamental e ineludible para el trabajo de los psicoanalistas, nos sirve en realidad para el trabajo, ciertas cuestiones que van más allá de la clínica psicoanalítica en los consultorios. Viene a indicarnos cómo, en todos los abordajes donde se trabaja con sujetos, la realidad psíquica de estos se actualiza, se pone en juego en las relaciones y en las vinculaciones con los otros, ¿sí? Así cuando nos encontramos en nuestra práctica con estos niños, niñas o adolescentes, este encuentro se articula la realidad de su estructura psíquica, ¿no? Se articula en ese encuentro con nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros pasamos a ser ubicados en un lugar particular, lo cual va a deparar efectos o respuestas particulares, ¿sí? Para llevarlo, digamos, al terreno de la práctica cotidiana, ¿no? Podemos, los que trabajan con los niños, de pronto pueden ser ubicados por determinado niño en el lugar de un perseguidor, de alguien a quien desafiar, de alguien a quien hay que atacar, de alguien a quien hay que ignorar, ¿no? De alguien a quien hay que reprocharle, ¿no? De alguien amado, de alguien de un ideal para imitar, ¿no? Y es paradójico a veces como un niño nos pone en un lugar y otro niño nos puede poner en un lugar totalmente diferente, ¿no? O en un momento podemos ser muy amados y de pronto podemos ser muy odiados, ¿no? O viceversa. Nos encontramos, ¿no?, en nuestra práctica con la realidad, ¿no? Poder tomar esta consideración sobre la transferencia nos permite conectarnos con la realidad psíquica de cada niño, niña o adolescente, ¿no? Localizando ese lugar que ocupamos, es que nuestras intervenciones tienen un valor y tienen un efecto y un poder también, ¿no? Ahí también está la ética que tenemos que tener en cuenta. Y un poder que debemos ponderar y del que podemos servirnos también para intervenir. También podríamos no escuchar, ¿no? O no localizar quién es ese niño, niña o adolescente que tenemos enfrente, y también podemos encarnar el lugar del otro abandónico o del otro sádico, ¿no? Pero también nos podemos constituir en ese otro significativo que los aloja, que los escucha y que les ofrece coordenadas de soporte, ¿no? Por eso es tan crucial pensar en nuestra posición. Bueno, voy a tomar una viñeta de otro caso, que es de la comarca,
un técnico que trabajaba en un hogar de adolescentes en conflicto con la ley penal, es interceptado mientras maneja su auto por un joven armado que le pide que baje del auto. Este joven está visiblemente intoxicado por alguna sustancia y no reconoce al profesional. Muy sorprendido y asustado, por supuesto, por esta situación, le habla, le recuerda quién es, le dice, no me conoces, soy fulano, lo llama por su nombre, le pregunta qué le pasó, ¿no? Y yo acá hago me interesa subrayar esto, ¿no? Fíjense en este recortecito. El profesional produce una interrogación que va dirigida al sujeto, ¿sí? No le habla ni al ladrón ni al intoxicado, ¿no? No se pone en un lugar de recriminar o de rechazar o de, ¿no? O admonitor, sino que se pone en un lugar de dirigirse al sujeto, ¿no? El joven lo reconoce y queda muy sorprendido, ¿no? Ahí lo reconoce, lo llama por su nombre, le pregunta por la trabajadora social que trabajaba en dupla con este profesional, le pide disculpas, guarda el arma y le pide si no le puede dar el teléfono de esta trabajadora social con la cual él tenía una transferencia muy significativa y a la cual quiere saludar, ¿no? Bueno, este profesional le da el teléfono, no estaba tampoco en muchas condiciones de negarse, le provee un teléfono y el muchacho se despide como quien se despide de un amigo, ¿no? Fíjense lo que se armó, ¿no? Lo que se desarmó, y un tercer momento donde este muchacho recupera un lazo que lo ubica más humanamente, ¿no? Después, efectivamente, el muchacho llama a esta profesional con la que había tenido una transferencia de trabajo muy fuerte, y bueno, y parece que a partir de ahí se monta una posibilidad de acceso terapéutico, de armar algo con este chico, ¿no? Bueno, otra viñeta que me pareció interesante traerles. Esto sucede en una escuela nocturna donde la directora llama por teléfono a los operadores a cargo de las actividades de inserción escolar de un adolescente, ya que en una discusión con compañeros, había tomado un cúter y amenazaba con cortar a todos los que se le acercaban, ¿no? Causando una gran conmoción y la interrupción de clases en la escuela. La directora lo consuela al jovencito, le dice a los operadores cuando llegan que el joven tuvo sus razones para enojarse, ya que lo estaban hostigando unos compañeros, que ella no iba a llamar a la policía, como muchos sugerían, porque pensó que ellos podrían conversar y resolver la situación, que ella temía que el jovencito pudiera cortarse, ¿no? Una vez más, podemos localizar y podemos diferenciar cómo la directora tampoco remarca el lugar de peligro, de peligroso, de amenaza de este chico con el cáter, sino que ella dice, él está sufriendo, esto responde a algo que le pasó antes, y él se puede cortar, ¿no? Digamos, no ubicaba el peligro en el chico, sino en que el chico podía también ser víctima, ¿no? Como de ser parte y ser víctima de lo peligroso. Los operadores acuden a la escuela, le preguntan, bueno, qué había ocurrido,
qué lo había llevado a enojarse, a angustiarse tanto, y el joven produce un relato, ¿no?, de lo que le decían unos compañeros que lo hostigaban, y termina diciendo que se sentía preso por haber llegado casi a los 18 años, habiendo pasado mucho tiempo en varias instituciones, deja caer el cúter, llora y es consolado por los trabajadores, ¿no? Bueno, con esto estamos arribando en el punto 3, ¿no? El punto 3 va a estar entramado, va a estar anudado a los 2 puntos anteriores, ¿no? ¿Qué es el cómo? ¿No? Es cómo actuar, desde dónde, ¿no? ¿Es posible o todo está perdido irremediablemente? ¿No? Es bastante habitual en las supervisiones de equipos o de profesionales individuales que trabajan con estos niños, niñas y adolescentes abusados, donde tampoco hay referente, o es muy difícil encontrar un referente adulto donde, para tener de soporte, la desesperanza, ¿no? Entonces, la impotencia y los malestares circulan activamente en los profesionales que trabajan en este ámbito, pero poder trazar un camino lógico y ético, ¿no?, para realizar las intervenciones es lo que nos conduce precisamente a poder sostener la práctica, ¿no? Para que la práctica no dependa ni del azar, ni de la intuición, ni del hice lo que pude, o no hice porque no sabía qué hacer, ¿no? Más allá de las tareas específicas de cada profesional, hay un elemento común a recordar y a sostener decididamente, que es la de ofertar a estos niños, niñas y adolescentes lo que damos en llamar un lugar subjetivante, ¿no? Es decir, su estadía, su paso por las instituciones debe ser un lugar de rescate físico y también simbólico, ¿sí? Cuando las instituciones, cualquiera de ellas, que trabajan con infancias y adolescencias, replican o prolongan lo de subjetivante, vienen a producir iatrogénicamente una potenciación de los estragos, ¿no? Se ponen en la misma línea, ¿no?, de lo que este niño ya tiene, ¿no? Los niños quedan en un callejón sin salida. Y no hay manera de estar en una posición neutral, ¿no? Hay un psicoanalista argentino que trabajó muchos años en Brasil con menores en unos proyectos muy interesantes con el gobierno brasileño, después volvió a la Argentina y trabaja actualmente acá, que se llama Jorge Bolnó, que tiene bastante material escrito sobre sus experiencias en zona sexuales en profesionales. Decimos sí, es decir, no decimos ni que no ni que sí, ¿no? Al no emitir un informe, al postergar una decisión, al postergar un diagnóstico de situación, ¿no? O una autorización, al no verificar cómo prosigue un caso, ¿no? Etcétera, etcétera. Decir ni es decirle que no al niño, ¿no? En acto se traduce como un no, ¿sí? Es un no al lugar, a la subjetividad del niño, niña o adolescente, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ir en ayuda de la filosofía ahora. El filósofo Giorgio Agamben plantea cómo una gran parte de las biopolíticas actuales, bajo la égida del sistema capitalista, replican la estructura del campo de concentración, ¿no?
donde el sujeto es despojado de aquello que lo constituye en humano, ¿no? Agamben trabaja el concepto de lo que él llama la vida nuda, es decir, la vida despojada, en relación a ese control y a esa limitación extrema que somete a los sujetos en el campo de concentración, pero también en ciertas cuestiones de las biopolíticas actuales, el cual se convierte en un homo sacer. El homo sacer también lo toma de la cultura del Imperio Romano, donde el sujeto, el homo sacer es un paria, ¿no? Es alguien deprivado de la intimidad de su cuerpo, de la libertad de elegir y de un futuro para habitar, ¿no? Las resonancias, ¿no? Que estas descripciones tienen con la vida de niños y niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales o distintos tipos de violencias son notorias, ¿no? Suplir esa función nominadora, alojar una escucha del sujeto, poner en valor su palabra, reforzar la ley paterna que prohíbe, pero que también prescribe, otorga un lugar posible, ¿no? Ofrecer un lugar para vivir, ¿no? Son vías de acción y son las líneas de fuerza que guían nuestras intervenciones, ¿no? Implica sostener ante ellos una regulación, ¿no? Hay una ley que marca, por allí no, por allí sí, una ley que nos alcanza a todos, ¿no? Hay palabra que se puede interponer a los hechos para superarlos, hay responsabilidad en todos los sujetos, responsabilidad, cuando hablamos de un sujeto responsable, hablamos de un sujeto que da respuesta, ¿no? Que tiene que poder dar respuesta de su acto. Niña o joven que puede hablar de su historia, ¿no? De su malestar, de su historia trágica, queda en condiciones de poder romper una repetición muda, ¿no? Para los jóvenes, niños o jóvenes que se muestran, ¿no? cuya conducta es violenta, en esta segunda violencia, ¿no? Esta violencia secundaria a una primera historia de violencias, hay un término que lo introduce Lacan. Él trabajaba en el ala de una institución psiquiátrica donde gran parte de los internados eran psicóticos que habían cometido algún delito, ¿no? Y él escribe acerca de la necesidad de que cada uno de estos sujetos pudieran reconocer algo del delito cometido, ¿no? Entonces él acuña un término que se llama asentimiento subjetivo, ¿no? Y que tiene que ver con que es necesario cierto reconocimiento para poder proseguir o para poder articular otra cosa diferente, ¿no? Y esto es muy interesante para poder pensar, ¿no? Para poder pensar el trabajo con estos jóvenes que presentan una cuestión de violencia como característica de su presentación, ¿no? Como escribe la psicoanalista Amelia Embriano en su libro ¿Por qué matan los niños?, ella dice, ¿por qué no pensar que hablar les permitiría representar lo prohibido y poner en palabras el horror que los habita, ¿no? La institución, las naciones, por vía de sus profesionales y operadores, debe constituirse en una subjetivante que pueda quebrar esta inercia repetitiva, ¿no? Bueno, hay otro concepto que me parece muy interesante para la práctica, me parece muy interesante traérselos, que es
un concepto denominado posicionamiento comunitario, ¿sí? La subjetivación se produce entre significantes, ¿no? El sujeto surge porque primero es hablado, ¿no? Se produce cada vez que escuchamos y alojamos la palabra de un niño, niña o adolescente, se produce subjetivación, ¿no? Una subjetivación que les permite una historización, una emancipación, una posibilidad de articular otra respuesta, ¿no? Ante sus orígenes, con la elaboración de una mejor versión, ¿no? Ante la peor versión, ¿no? Que les ha tocado en desgracia. Ese es este deseo decidido de quienes en infancias y adolescencias orientar las intervenciones para quebrar, ¿no? En esta línea es de valiosa utilidad el concepto de posicionamiento comunitario que lo elabora la doctora Patricia Weigand en el marco de los proyectos de investigación a los que refería Roxana al principio de la charla, donde en el CURSA se vienen desarrollando desde hace unos años varios proyectos que tienen como factor común el trabajo acerca de las intervenciones con las patologías o los padecimientos actuales en infancias y adolescencias. Y es interesante para pensar desde qué posición operar más allá de la pertenencia académica, pensando el enlace entre los humanos como un entramado, ¿no? Y a estos niños, niñas y adolescentes como caídos o desgarrados de la trama, ¿no? Pensar este posicionamiento como productor de un sostén y de un base, ¿no? Donde la voz de los trabajadores prioriza y ubica como ineludible que su accionar sean actos fundacionales de subjetividad, ¿no? En el sentido lacaniano del término, intervenciones subjetivantes que restauran el lugar, ¿no? Un lugar de dignidad para estos niños, niñas y adolescentes. Bueno, con esto concluye el fin de este recorrido, que fue tal vez un poco apresurado, que a lo mejor tuvo conceptos medio apretados, pero que bueno, espero que sea inspirador para profundizar al que le interese o para producir cierto movimiento y cierta herramienta para la práctica, ¿no? Hay una frase que la dice Agamben, que yo la estoy repitiendo porque la puse en otro trabajo, pero como me gusta mucho la repito, que también para nosotros, respecto de nuestra praxis, como para los niños, respecto de sus historias, el pensamiento es el coraje de la desesperanza, ¿no? Una frase que me pareció siempre muy significativa, ¿no? En relación a que interponer pensamiento a la desesperanza nos va a disminuirla o aliviarla, ¿no? Y hay otra frase de cierre, ahora sí, que me gustó mucho, pero que no tengo la referencia, pero es algo así como, podemos ver horizontes donde otros ven fronteras, ¿no? Así que bueno. Bueno, los escucho si tienen ganas de comentar o preguntar. Bueno, te comento, Alejandra, que estamos como en el límite, somos 148 personas que estamos conectadas. Hay gente del Bolsón que está con algunos problemas de conectividad, pero hay algunas preguntas que yo voy a ir leyendo en el chat para evitar que no nos podamos escuchar, ¿sí? Voy a ir con alguna de ellas. Dame un segundito.
Sí, sí. Hola Alejandra, Feli de Chimpay, de Valle Medio, plantea: qué alegría volver a escucharte, volver a verte, tengo una consulta. Cuando hablaste de los soportes y te referiste al amor, mirada, voz, palabra, como soporte que enlazan a la vida, mi consulta es: ¿los ideales entran dentro de esos soportes? Y en ese caso, los ideales de quienes cumplen las funciones maternas y paternas, ¿pueden tener un impacto positivo o negativo teniendo en cuenta el lugar que les otorgan a ese recién nacido? En el caso de los abusos, donde ese ser queda en un lugar de objeto, ¿cómo se comienza a intervenir para que ese lugar se comience a correr o modificar? Espero poder ser algo clara con la duda. Impecable, Feli. Bueno, sí, sí, evidentemente los ideales nos remiten al concepto de las identificaciones, ¿no? Que sería un poco largo y sería como tema para medio seminario, pero para decir lo esencial de esta cuestión, ustedes saben, esto lo trabaja bastante Lacan, el niño no llega con las manos vacías, ¿no? Al niño ya lo antecede, ¿no? Al niño lo antecede una expectativa, ¿no? Ya hay palabras antes de que ese chico llegue al mundo, ¿no? Esto lo podemos relevar en todos los ámbitos, ¿no? Para los que hacen consultorio en el consultorio, para los que han escuchado las historias de sus amigos incluso, o los que han trabajado sobre su propia historia, a lo mejor en un análisis. Hay palabras que anteceden al niño y esas palabras están relacionadas con el ideal, ¿no? Con el ideal singular de la madre, con el del padre y con el de la familia también, ¿no? El niño llega a un entramado que ya lo está de alguna manera esperando, para bien o para mal, ¿no? Digamos, está el que espera al príncipe, ¿no? Mi hijo va a ser un príncipe, va a ser el favorito de la abuela, va a ser, pero también hay otras maneras de esperarlo que son más siniestras, ¿no? Yo siempre me acuerdo un caso del hospital, donde la madre decía: este es el segundo hijo, y los segundos hijos de esta familia son todos ladrones, ¿no? Entonces, por eso, digamos, hay significantes que son menos felices que otros, y más productores de sintomatología, ¿no? Y sí, tener lugar en el ideal, ubicar al niño en el lugar del ideal, es una parte de aquello que lo constituye como ese agalma, ¿no? Esta palabra que yo utilizaba con Lacan, ¿no? Que tiene que ver con lo más valioso de la familia, ¿no? Así que sí, es muy pertinente este señalamiento o esta consulta por los ideales, ¿no? Bueno, después Natalia de Cipolletti, pero ya trabajó mucho tiempo en Valle Medio, psicóloga, plantea, creo que lo escribió en el momento en que estabas planteando el ejemplo del socioeducativo con el joven que interpela al técnico que se baja del auto, ¿no? Dice: correrlos del lugar de culpables y o responsables en que se colocan de manera defensiva o naturalizada. Los sujetos con los que trabajamos son sujetos en formación, cuyos responsables hasta el momento de la intervención han fallado en sostenerlos como tales. Creo que es importante una rectificación subjetiva para la niña, el niño o el adolescente. Sí, sí, exactamente. Valeria plantea que es muy importante poder tener una mirada más allá de lo que está pasando en ese momento. Y después Ayelén Cabrera plantea,
ahí se me va el... Dice, pienso en las formas visibles que toman esos estragos. Y lo primero que se me viene en las últimas situaciones trabajadas es precisamente lo disruptivo que resultan para quienes acompañamos las conductas hipersexualizadas, y en este sentido, cómo atender la demanda subjetiva, más allá de la generalidad de las situaciones, en esa complejidad que mencionabas hoy en relación a la multiplicidad de efectos, y con ello la multiplicidad de formas que cobran las manifestaciones. O sea, por un lado, cómo acompañar a los niños, pero además cómo trabajamos nosotros en eso que deja de atravesarnos que no deja de atravesarnos como horroroso. Exactamente, sí. Sí, uno se confronta con su propio horror, ¿no? Digamos, por eso, digamos, por eso yo decía al principio que no es casual que no haya historia de los abusos sexuales, ¿no? Que son crímenes tan viejos como la humanidad, ¿no? Y que sin embargo, no hace demasiado tiempo que podemos investigar, que podemos reunirnos, que podemos pensar o que podemos elaborar alguna lógica de trabajo para también hacer ahí con el horror de la historia de los niños y con el horror que a nosotros nos causa, ¿no? También porque somos también humanos. Y si me permitís, ahora hay algo también en torno al horror que no se quiere ver, y que siendo organismo nosotros, más de 1.300 personas en CENAF, muchas veces nuestro trabajo no es, digo, no siempre, pero muchas veces no es reconocido ni valorado, porque somos aquellos que de alguna manera muestran ese horror. Exactamente. ¿No? Entonces nos igualan, nos denuncian, ¿no? Como si fuéramos nosotros los actores que llevamos adelante ese horror. Claro, sí, claro. Pero bueno, me parece que por eso yo insisto con esta idea de que pensarse, ¿no? Pensarnos a nosotros mismos, pensar sobre nuestra posición, es lo que precisamente nos puede correr o nos puede dar como cierta cintura simbólica para responder o para maniobrar con estos lugares donde a veces se nos quiere poner, ¿no? Hay muchas veces donde también al profesional o a los profesionales intervinientes se los pone por estar hablando, por estar señalando, por estar denunciando situaciones de abuso, se los pone en el mismo lugar del abusador, ¿no? Solamente por decirlo, por no ocultarlo, ¿no? O denunciados por Claro, con los mismos claro. nivel de ¿no? Saña. Sí, exacto, que es como si se hubiera perpetrado desde este lugar el hecho, ¿no? Claro. Sí, además, la última que me parece que es, no estoy segura, debe ser Gustavo de San Antonio, o la gente de San Antonio, plantea si podés profundizar en la noción de posicionamiento comunitario. Está bien. Me queda en el tintero una cosita más de la pregunta anterior, que era esta cuestión de las conductas hipersexualizadas, porque yo no lo mencioné en las descripciones que hice, pero es algo frecuente, ¿no? Y la pregunta sobre cómo maniobrar. Acá, digamos, acá entra a jugar el valor del concepto de transferencia, ¿no? Porque si nos encontramos con chicas que tienen una conducta hipersexualizada porque hay algo que no está atemperado, hay algo que no está velado, ¿no? Digamos, en el proceso de estructuración psíquica, lo pulsional durante los primeros 5 años está ahí a la vista, ¿no? Después se regula, ¿no? Después se produce cierto anudamiento, ¿no? Y se entra en la famosa latencia, ¿no? Donde la latencia, ¿qué quiere decir? Que ciertas cuestiones ya están anudadas,
¿no? Que están reguladas en general por un mecanismo represivo que las mantiene en cauce, ¿no? Como un río que circula, pero que circula dentro de su cauce. Cuando el chico es abusado, y cuando es abusado sistemáticamente, es esta expropiación del cuerpo, ¿no? Y del alma también, por decirlo metafóricamente, donde lo pulsional, hay un otro que viene a romper lo que se estaba armando, ¿no? El río es un río salido de cauce, ¿no? Por eso nos encontramos con estas conductas hipersexualizadas y que no están reguladas y que están a la luz del día, ¿no? Que se presentan, digamos, en concordancia con el exceso del abusador, ¿no? Que es el mismo que a lo mejor te llevó al colegio, te dejó en el colegio, te fue a buscar al colegio, pero después a la noche se metió en la cama de la hija o del hijo, ¿no? Entonces, esta conducta, que es una conducta perversa, ¿no? Entonces, bueno, pero acá hay algo, digamos, en el trabajo con chiquitos o chiquitas que presentan estas cuestiones hipersexualizadas, hay algo a soportar y hay algo a producir al mismo tiempo, porque tampoco se trata de que somos estoicos, ¿no? Se trata de soportar para poder intervenir sobre esto. Y tiene que ver con que lo que nosotros tenemos para ofrecerles, para romper esa repetición, es algo del orden de regular eso que está hipersexualizado, ¿no? Para eso, de alguna manera, hay que hablar de lo que le pasó, ¿no? Hay que introducir el no todo, ¿no? Hay que historizar qué le pasó, cómo se le generó esto, y hay que marcarle que no es una ley universal la hipersexualización, ¿no? Hay algo que también, en la medida en que el chico se historiza, hay algo en lo pulsional que se calma, ¿no? Y a lo mejor viene un síntoma, pero que es más simbólico y que se puede trabajar mejor, ¿no? No sé si quien preguntó está de acuerdo. Bueno, Si no, proseguimos, sí. Proseguimos. ¿La pregunta por el posicionamiento comunitario era? Sí, si podrías ampliar ese concepto, ¿sí? Y con eso daríamos cierre al espacio, ¿sí? Bueno, posicionamiento comunitario. Yo les voy a dejar, que ya lo tengo hecho un archivo con bibliografía, por si les interesa seguir leyendo o seguir investigando sobre estos temas. Es una selección que no agota todo lo que hay, pero que bueno, me parece que es como un caminito bibliográfico que puede llegar a ser interesante. Entre esa bibliografía hay un libro de Patricia Weigand, donde está trabajado este tema de posicionamiento comunitario, y haciéndole promoción a nuestra revista El Hormiguero, los invito a que entren en el sitio de la revista, porque hay varios artículos escritos tanto por Patricia como por otros miembros del equipo, donde se trabaja el tema del posicionamiento comunitario, pero para desplegarlo un poquito aquí, en función de la pregunta, el posicionamiento comunitario está relacionado, se los voy a complejizar, está relacionado con la transdisciplina, ¿no? La transdisciplina involucra que todos trabajamos desde nuestro lugar, desde nuestra profesión, desde nuestro título académico y desde la función para la que fuimos contratados, con ciertas diferenciaciones, pero que en cierto momento, en cierto tramo del trabajo, nos unimos, ¿no?
en una idea que tiene que ver con este rescate del sujeto, ¿no? Y el posicionamiento comunitario tiene que ver con algo de esto, con que quienes trabajan sosteniendo esa posición, ese posicionamiento, se unen en traer ese niño a la comunidad, si se quiere, ¿no? A la comunidad, ¿sí? A la comunidad de sujetos, ¿sí? De sujetos que están regulados por una ley, ¿no? Y que están amparados, ¿no? Por una palabra, ¿no? Por una ley, y por otros sujetos que si no son la familia de origen, porque ahí no se pudo, se podrá sustitutivamente, supletoriamente, con una institución o con una familia adoptante o con un familiar de la familia extensa dispuesto a alojarlo materialmente y simbólicamente. ¿Mm? Así que lo resumiría de esa manera. Bueno, Alejandra, nosotros vamos a tomar toda esa bibliografía y vamos a enviarla a todos los correos que se inscribieron, ¿sí? Porque algunas son sitios de la web, así que vamos a mandar todo prolijamente mañana. Cuando Alejandra nos envíe, se lo reenviamos a cada una de las personas que estuvo en el espacio. Bueno. Les cuento que el próximo espacio va a estar la doctora Patricia Weigner, así que le podemos preguntar. Ya tiene una pregunta armada. Ya tiene la base para arrancar. Así que bueno, transmitirte desde todo el equipo de CENAF el agradecimiento por la disposición en la transmisión y en el trabajo desde un posicionamiento ético que todos estamos incluidos o intentamos estar incluidos. Muchísimas gracias. No, bueno, gracias a ustedes, es un trabajo arduo, ¿no? El que llevan adelante los que precisamente se atreven a enfrentarse y a confrontarse con lo que la mayoría de la humanidad trata de ignorar. Entonces, es meritorio y para mí es muy valioso aportar, hacer un aporte en herramientas de intervención, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un gracias saludo a para todos. todos. Nos vemos dentro de una semana y media. Muchísimas gracias. Bueno. Subimos todo esto para la gente que no lo puede ver. Gracias a todos, nos vemos. Chau, chau. Chau a todos. Gracias, Alejandra.